mucho problema y pues ya vernos en otras oportunidades, ¿no? Pero ese día ya puntualizamos las demás fechas. Y pues se trabaja bien, ¿eh? Sí, la teoría la vemos en línea, por eso dicen, es que poquito tiempo para huesos, no, porque ya se lo saben, de hecho ya casi ustedes solitos ya empiezan a identificar estructura, es solo palparlos, ver en realidad qué grosor tienen, es sorprendente, por ejemplo, la parrilla costal, todos nos la imaginamos más chiquita, o a lo mejor ni te lo imaginas, ¿no? Pero a la hora de que ya ves la caja torácica es muy impresionante, a la hora de que articulan toda la cintura escapular, clavícula, escápula, húmero, ya todo lo vieron, pero ahora sí ya ven en realidad el tamaño, la dimensión que tiene. Entonces, se va muy rápido eso y ya para esa fecha, creo que hasta nos conviene más que sea el 28. Entonces, para esa fecha ya vimos esos temas de huesos. Ajá, para los que ahorita ingresaron, les digo que lo de cráneo no me gusta cómo están los modelos de la escuela, los huesos naturales son fracturas tras fractura, ya incluso la órbita de dos cráneos ya perdió todo el fondo óseo, otro solo tiene una parte de la mandíbula, están muy desgastados, muy deteriorados esos cráneos, solo veríamos el modelo anatómico y apoyándonos, el modelo anatómico de plástico y apoyándonos de las aplicaciones. Este, su material que deben llevar ese día sí ya el estuche de disección, su bata de cirujano, guantes, el equipo para sutura. Ese sí se los comenté o no. Sí, ¿verdad? Lo del cuadrille. Sí, profe. Decía esta Mari que ya iban a comprarlo, ¿no? Entonces el cuadrille sí se los encargo mucho. Compren, hay tiendas que no los dejan que compren menos de 1 metro, entonces pues ni modo, o sea, si ya, fuerza les venden 1 metro, pues ya ni modo, mándense mensajito, no sé, de que ya lo compré, micha y micha, no sé, pero no vamos a usar más, ¿no? Entonces, medio metro es lo que vamos a usar. Llegó un compañero la vez pasada, bien lindo, es que me da risa cómo llegó, traía 4 metros, lo traía así doblado, y se puso ahí a venderlo. Y le digo, ¿por qué compraste tanto? Dice, es que mejor que sobre y no que falte. Ay, no, pero 4 metros, no, qué bárbaro. Y aparte venía bien pesado, ¿no? Entonces, no hagan esas cosas. Entonces, medio metro. Ajá, ahí está. Ahora, entonces ya queda 28 de marzo. 28 de marzo. Ajá. Hay un rumor, yo la verdad no lo he escuchado, a lo mejor luego ustedes me informan más que lo que es que según volvemos el 15, bueno, oficialmente no nos han dicho nada. Si ya regresamos, pues ya, o sea, ya olviden que la fecha, que el oficio, o sea, ya estaríamos en horarios normales. Pero no es oficial, bueno, a nosotros como profesores nadie nos ha dicho nada, no sé, o sea, ese mensajito me lo mandó un compañero de cuarto semestre y me dice, ¿qué ha sabido? Pues no, nosotros nada, les digo, ustedes están más enterados luego que uno. Lo único que sí es un hecho que mientras sea semáforo amarillo no hay regreso, entonces pues básense ahorita en eso, ¿no? Y como quiera ya tenemos esta fecha y con más razón apurarnos a las ¿qué serían? 5 clases de teoría que nos llevan a que llevemos bien ese tema. Entonces, esos temas de práctica, ¿qué huesos vamos a tener que apurarnos? A clavícula, escápula, y húmero para que valga la pena ahí la vuelta, ¿no? Y caja torácica, esa no la vamos a ver tanto en teoría, se las voy a enseñar ahí directamente. Ese mismo día lo vemos, es muy bonito ese tema. ¿Vale? Pues no sé si tengan alguna duda, entonces ahí está el 28. Les encargo hagan equipos de no más de 15 personas. Van a ingresar así, ¿no? En 3 partes. Lo que sí sale un equipo, sale una sección y pues ya se tiene que ir a su casa. Entran los otros, se van hasta su casa, digamos, nos van afuera de la escuela y entran los otros. Es lo que sí, bueno, me sorprendió que sí estaban los policías bastante atentos, no lo tomen a mal, es por seguridad de todos y a la jefa del grupo Excel le van a pedir igual una lista de los equipos que van a entrar, entonces para que Excel la tenga y yo la tenga. Sí, Ajá, profe, yo se la mando en cuanto nos organicemos. sí, por fin.
y en orden alfabético, con número de boleta, sí, es uno que me acordé, para que ahora sí que conforme se vayan anotando te dicte su número de boleta y ya. Las 3 secciones, yo tengo esa hoja también para mandarla y que su dirección le envíe al vigilante quien va a ingresar. Entonces, sí va a ser así para que tengamos esa clase bien importante, ¿no? Y ya igual el doctor Ordóñez me dijo que sí va a estar con nosotros ese día, entonces pues va a ser todo mucho más rápido porque bueno, van a estar los dos, ¿no? Y luego sí le agradezco infinitamente porque yo solita me hago bolas, pero ya en equipo es más fácil, ajá, entonces sí se puede. ¿Vale, chicos? Entonces, y ahí te le encargo mucho, vayan organizándose, ella va a hacerme favor de enviarme cómo quedan los equipos. Doctora, perdón, buenas tardes, ¿nos podría repetir el material, por favor? Sí, bueno, para ese día, ahora sí, estuche de disección. Ajá. ¿Qué es lo que tienen que fijarse mucho? Que traiga su té, disección, ajá, que traiga el portagujas, su cuadrillé medio metro, hilo cáñamo de algodón. La situación con el cadáver es que ahí se ocupa el hilo blanco, pero en la tela van a ocupar hilo de colores, ajá. Hilo cáñamo de algodón, el estuche ya trae todo, la tijera, el portagujas, o sea, todo lo que vamos a ocupar para ya lo trae, nada más es externamente el bastidor, hilo cáñamo y cuadrillé, y también su bata, ¿no? Bata de cirujano, ¿qué más? Y ya, gorro, guantes, cubrebocas. A ustedes no les comenté las medidas de las manos, me parece. A ver, el chico, una mano como de 20 centímetros, es la talla de los guantes, es del 6 a 6,5. Ajá. El mediano, el número 7, ajá, y grande, ya una mano casi de 30 a 35 centímetros, es de 7, 7,5 y 8 inclusive, ajá. Hay guantes de látex y de un material, igual un polímero que se llama nitrilo, ajá, nitrilo o látex. Los de nitrilo tienen la particularidad de que no dan reacción alérgica. ¿Cómo van a saber que son alérgicos? Híjole, chicos, tristemente se dan cuenta ahí, ¿no? Vamos haciendo la práctica. Aquí nada más de huesitos, ¿no? Aquí no se van a ensuciar tanto, pero sí deben llevar sus guantes. Están sucios, tienen polvo y como que el barniz y todo es como pegajoso. Y sobre todo para conservarlos, entonces se quitan el guante y tienen aquí un montón de puntitos rojos. O sea, no es otro tipo de reacción. O sea, muchas veces se han dado cuenta ahí en la escuela que son alérgicos al látex por tanto tiempo que lo traen puesto, ¿no? 2 horas. Y bueno, así es la talla, chico, mediano, grande. Y el material, ¿no? ¿De qué está compuesto? ¿De nitrilo o de látex? Ahora, la aguja curva fenestrada, eso ya lo habíamos platicado. Sí pueden llevar la que está empotrada, la de un material de sutura, sí lo pueden llevar. Pero lo didáctico y sobre todo que quiero que vean el nudo es con el hilo cáñamo y la aguja traumática, o sea, es una barbaridad, ¿no? Igual y ya en sus estuches ya viene, pero si no viene hay que pedirla ahí mismo. Ajá, aguja, desde que lo he pedido, está luego. ¿Cuál es la característica? Que tiene una entrada, un orificio arriba, por aquí vamos a meter el hilo. Ajá, entonces, aprecian, entra y ya. Aunque esté así de grandota y todo, esto sí es con fin didáctico totalmente. Entra y atraviesa tela, atraviesa una piel muy dura como que es la del cadáver. Ajá, son grandotas, miren. Hay hasta de 7 centímetros, ¿no? De 5 a 7 es lo que he visto. Doctora, creo que no está compartiendo la pantalla. No se compartió. No, me dijo que sí aquí. A ver. Le he de presentar pantalla. Pero ya. Ahora sí ya la ven. Sí, ¿verdad? Sí, gracias. Ay, gracias que me avisaron.
Entonces, aquí la tenemos, ¿no? La aguja curva fenestrada es esta agujota de hasta 7 centímetros y su principal característica es este espacio que tiene arriba, una entrada, porque aquí, así como le estoy haciendo el movimiento hacia el cursor, así entra el hilo cáñamo. Ajá. ¿Cuál es la característica cuando vamos a suturar? Cuando se realiza una sutura, el fin de una sutura es que... Ay, pero ya estoy viendo aquí, ay, qué pena. No, es que me dio tentación ver qué era esa oferta que estaban haciendo ahí. Entonces, fíjense, vamos a ponerle aquí nylon. Nylon 3.0. Todas las agujas, todas las agujas que vamos a usar para suturar se llaman atraumáticas. ¿Qué es eso? Que es una aguja que no te va a causar reacción alérgica, no va a desgarrar el tejido a la hora de que va entrando, es sus bordes lisos, ajá, y mucho, mucho filo tiene esa agujita. Aquí la vemos, ahí está bien bonita. Vean, son medidas pequeñas de aproximadamente 1 centímetro en todo su espesor. Su cuerpo de la aguja es de aproximadamente 1 centímetro. Tiene una punta cortante bastante afilada que si tú no te pones listo, a todos les va a tocar ser instrumentistas en un quirófano. Hasta el que no le guste la cirugía con la pena va a tener que instrumentar algún día. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si no te pones listo, en una de esas picas tu guante. Ajá, hay que aprender a sacar este material de este empaque y no manipularlo mucho. Y si se dan cuenta, ¿qué sucede? Este hilo es un polímero, es nylon, está empotrado directamente al cuerpo de la aguja. Entonces, ¿qué sucede? Que lo menos que podamos desgarrar piel, lo menos que se pueda causar una reacción de inflamación, un proceso inflamatorio, ese es el objetivo. Y siempre vienen con la indicación aquí. Vamos a poner esta. Con la indicación de su medida. A mayor numeración, así funciona la mayoría de instrumental, sondas, kilos en medicina. A mayor numeración te habla de que algo es más delgado, a menor numeración algo es más grueso. Por ejemplo, un nylon 4 ceros, 5 ceros o 8 ceros se utiliza mucho en cirugía reconstructiva de la cara, sobre todo para no dejar cicatrices. El nylon no sirve para suturar piel. Si la piel, cuando ya se haya pasado los 8 días del proceso de cicatrización, y la piel no tuvo ninguna reacción de inflamación ni infección, retiras los puntos y quitas en su totalidad la trama del hilo. El nylon no se absorbe, es un material no absorbible, totalmente externo, jamás van a suturar intestino, por decir con esto. Ajá, vean cómo es pequeña la curvatura de la aguja. Esta sí es real. La de nosotros ahorita es para aprender, es con fin didáctico totalmente. Me toca muchas veces que hay quien ya es enfermero, enfermera, que hay quien su papá es proveedor de agujas, o sea, de suturas, y traen su cajita. O sea, sí. Pero para aprender, primero vean el nudo y luego ya, si quieren punto simple, háganlo con el hilo cáñamo y luego ya traigan la cajita de sutura, ¿no? Entonces, hay que primero aprender con un material visible y luego ya con ¿no? Porque ya no ubicas, ¿no? Lo que estás viendo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ponerle lectura. Para que vean a qué me refiero. La sutura va a hacer esto. Vamos a afrontar bordes, pero de tal manera vamos a ir afrontándolos de manera interna. Ajá. ¿Y qué va a suceder? Que la piel por encima se va a unir, pero la entrada y salida es interna y no deja ninguna cicatriz. Aquí que nos deje ver. Esto ya lo estoy viendo. Miren cómo lo va. Ella está usando nylon. Ajá. Esa es la pinza que vamos a usar también.
otros son los famosos pad o almohadilla, ¿cómo le llegan a decir? O literalmente kit para aprender a suturar, ¿no? Le llegan a decir también. Es plástico, pero le dan cierta textura suavecita para que puedas practicar sutura. Hay estuches que te incluyen un pedacito, hay otros que te venden tu kit, ¿no? Con diferentes hendiduras para que aprendas a la sutura. Se va cruzando. Bien, ahí va. De la herida voy a continuar. Y ahora va a entrar acá, cruza como una greca, como ese dibujito que hacíamos yo creo en la primaria, ¿no? Que de repente hacen esa imagen, vean cómo está el subdérmico. ¿Por qué dice subdérmico? Ahorita que está en planimetría, porque va debajo de la dermis. Y ahora vamos a adelantarle para que vean ahorita que lo jala. Más externa. Ya lo cerré. Para aproximar perfectamente. Yo quiero ver un momento en que lo cierro para que vean. Ahí está. ¿Ya vieron? Jalas y así literalmente es lo mismo que pasa en la piel, ¿no? Porque ese punto también lo tenemos que retirar. Dice, pues sí, ya quedó por abajo, pero estamos usando un hilo no absorbible y ya su función la cumplió, facilitar el proceso de cicatrización, pero ese hilo no va a servir ahí, va a provocar a la larga una fibrosis, se va al rato la piel a proteger del propio hilo y lo va a envolver, o sea, entonces ese tipo de sutura siempre hay que retirarlo. Miren como el nylon se... Muy bien, antes de dar la tensión final para concluir el punto, voy a terminar como inicié en el centro y saliendo en el vértice. Aquí está saliendo una curva. Aquí ya tengo mi sutura. De este lado también tengo el otro cabo libre. Voy a dos, aquí tengo el cabo libre proximal donde inicié y aquí tengo el distal. Precisamente una de las pruebas es traccionar la sutura que corre sin problemas. Y que corre. Mucha tensión va a hacer que los bordes precisamente adquieran esta apariencia como tensión o de zigzag. Entonces lo recomendable es generar la tensión suficiente para que los bordes se aproximen. Sí, porque ahí ya desde la sutura ya anda ahí medio disparejo. Debe quedar todavía más, más afrontado, ¿no? A base de polímeros está elaborado con silicón. Por lo tanto, es difícil que tenga las mismas propiedades que la piel y se pueda aproximar perfectamente. Para anudarme en el mismo cabo, voy a bajar, como estás observando, el nudo. Genero la tensión. Y en este mismo cabo voy a bajar. Pero ven lo delgado que es el hilo, ¿eh? Como lo observas. ¿No ven la punta del porta? O sea, ni siquiera si abarca, yo creo, ni un milímetro, menos de un milímetro el espesor del hilo. De esta manera ya quedaría mi nudo ahí. Voy a realizar el corte. Cabo libre. Puedo cortar estas partes o las puedo dejar así. Cualquiera de las dos opciones es válida. En caso he decidido cortarlas. Sí, también. Yo creo que se los enseño ese día también. Que lleven 2 medidas. Y para anudarme en el extremo proximal realizo exactamente lo mismo en este cabo libre. Ya no se va a observar, pero me anudo de la misma forma. Y ahora esto lo tiene que retirar, pasan los 8 días del paciente. Este es un punto de sutura que deja un resultado más estético. La sutura corre por debajo de la piel, en ningún momento se está realizando incisiones o se está penetrando con la aguja curva en la porción más externa. Es el mismo fundamento, dependiendo de la región anatómica, a cierto número de días, la media es de 7, voy a retirar los puntos. En este caso lo que voy a hacer es cortar debajo del nudo en el extremo proximal, cortar debajo del nudo en el extremo distal y traccionar. Voy a hacerlo en esta ocasión para que observes cómo se retiraría. Lo que voy a hacer es en esta porción, por debajo, realizo el corte. En el otro nudo también. Y lo que voy a hacer es, con un movimiento uniforme, traccionar la sutura para retirarla. La idea, bueno. En este caso, pues el proceso de cicatrización no se realiza, pero lo ideal es que cuando retires los bordes se mantengan coaptados
y puedas tener un resultado mucho más satisfactorio en el sentido con el objetivo estético. Eso sería todo de esta técnica. Esa página es de doctor. Entonces, no había quitado la pantalla. Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces vamos a aprender los dos puntos, ¿no? Punto simple y subdérmico. Les digo, les encargo el hilo cáñamo, la aguja curva fenestrada grande de 5 o 6 centímetros y su cuadrillé, por favor. Ajá, entonces vamos a vernos el día 28 para los que apenas llegaron. Qué bueno que los compañeros me aclaró. Ajá. No, es que el problema, yo por mi fútbol, ¿no? Pero no hay quien nos dé material ni nada y los compañeros no asisten, ¿no? Entonces vamos a hacer un relajo y para hacer el oficio, pues ya en un día hábil totalmente. Ajá, entonces ahí lo tenemos. Ahora, vamos a empezar con este tema de osteología. Yo les puse en Classroom ¿cómo se diría? El espacio, el lugar para que suban sus tareas, ¿no? Del esqueleto. Se los dejé para mañana. Yo creo ya la mayoría ya lo tiene, al ratito checo. Entonces vamos a aplicarlo en este tema y en articulación. A ver, fíjense, nos vamos a saltar esta introducción porque más que introducción es como un resumen. Mejor vamos ir viendo el tema. A ver, ¿ya están listos? Ya vamos a empezar el tema hoy, chicos. Unos chicos que no haya nadie aquí en la sala de espera. Nada, ningún aviso, nada. Ok. A ver, ya ninguna duda de lo del día de la práctica, hasta ahorita no. Maestra, una duda. Sí, plática. Bueno, ¿la bata necesariamente tiene que ser de manga larga o también puede ser de manga corta? ¿La blanca? No. La que vamos a ocupar, la quirúrgica. Ah, no, la quirúrgica es de manga larga, con puño. Ok, gracias. Sí, por favor. Acuérdense, esa se llama filipina, en todo caso, la que tú te refieres. Hay un uniforme que se llama pijama quirúrgica. Otros lo conocen como pitufo, eso no es, el nombre es pijama quirúrgica. Ese no lo van a ocupar de aquí hasta quinto semestre. En quinto semestre ya lo ocupan. Ahorita nada más van a ocupar su bata de cirujano. Sí, porfa, esa es otra cosa. De lo de manga larga o corta, y sobre todo platicando con los maestros de laboratorio, se ha acordado que la bata blanca sí sea de manga larga por protección. Ajá, ya cuando estén en su consultorio y trabajando, luego hace muchísimo calor y trae uno una filipina. Y se vale, o sea, pero ahorita en el laboratorio también de manga larga. No utilizan así cosas como ácidos ni cosas que te puedan dañar, pero por protección lo que sí llegan a usar es tejido, a veces te piden una muestra de hongo de uña con micosis, a veces te piden materia fecal, o sea, ahí sí, no hay vuelta de hoja, y sí a fuerza también en la blanquita, que sea de manga larga, por favor. A ver, ahora, vamos a empezar aquí con lo de histología. Fíjense, el tejido óseo tiene una particularidad que a nivel histológico casi nadie lo conocía. Ajá. Todos hacíamos alguna referencia a sus componentes porque obviamente, ¿no? Hasta nos los hemos comido los huesos y conocemos, ¿no? Un poquito, pero se sabía nada más que era rígido y tenía estructuras del cuerpo, y ese se sabía es aproximadamente en el año 1600, 1700, y pues hasta ahí. Pero, ¿qué sucede con la llegada del microscopio electrónico? Se descubre esta relación tan grande que hay entre hueso compacto, hueso esponjoso y la producción de células sanguíneas.
hasta que se descubre la parte histológica del hueso, se entienden muchas cosas, porque antes decían, pues ahorita se te cura tu fractura, pero no entendían por qué, no se entendían muchos procesos. Entonces, bueno, por eso la histología ahora pues es bastantito lo que se platica y lo que debe uno comprender. Entonces, vamos a encontrar que el hueso se va a dividir en dos áreas histológicamente. Hueso compacto, que es el componente externo, y hueso esponjoso, que es el componente interno. Al compacto también se le conoce como cortical, como si dijeras la corteza de un árbol, o sea, lo externo. Y al esponjoso se le conoce como trabecular. Entonces, partiendo de ahí, todos los huesos tienen los dos componentes, tanto compacto como esponjoso. Ahora, vamos a ver las características del hueso compacto. Está organizado como muchas láminas apiladas de manera vertical, una tras otra, otra. Y luego se vuelve a repetir ese mismo patrón. Se apilan de manera concéntrica, o sea, haciendo referencia a un centro alrededor de un espacio. Ese espacio se conoce después por unos médicos como canales. Se descubre que a través de toda la estructura ósea, en hueso compacto, va a haber esa serie de canales. Aquí sí lo vemos mejor. Aquí a esta altura se hace un corte transversal y un corte sagital, y nos deja ver los canales. Son canales de Volkmann, el que es transversal, y canales de Havers, el que es longitudinal. ¿Qué sucede? Que esos doctores, Volkmann y Havers, eran pues los que estaban analizando, y por eso cada uno exigió su nombre, ¿no? Sin meternos en más relajo, pues nada más podemos decir los canales, ¿no? Los canales para la distribución de la irrigación. Ahora, ¿qué sucede con esos canales? Que llevan y protegen el paso de las arterias, que van a nutrir y proporcionar oxigenación ¿a dónde? A toda la estructura, tanto compacta, esponjosa y medular de los huesos. ¿Cómo es que penetra una arteria a esa estructura tan rígida? Ahí fue donde se dieron cuenta de la importancia de sus canales. Bueno, pues es un tejido muy duro, pues hasta que ya vieron esto, ya se entendió. A través del agujero nutricio, que está presente en todos los huesos, entra la arteria. Se distribuye a lo largo de canales longitudinales, canales transversales, longitudinales, llega a donde? Al hueso esponjoso, y culmina hasta llegar y nutrir la famosa cavidad medular, que aquí lo vemos. ¿Por qué se necesita mucho la irrigación en un hueso? Por el recambio óseo que se requiere, que es constante, porque continuamente sufrimos un desgarro, aunque sea leve, continuamente hay un desgaste a nivel de los huesos. Entonces es súper importante, ¿no? Y fundamental cuando estamos creciendo, para la nutrición y el desarrollo, crecimiento. Ahora, esta imagen nos deja ver el patrón repetido alrededor de un canal. Se descubre entonces que hay muchos círculos haciéndose concéntricos a lo largo de este canal. Aquí otro, acá otro, como si cortaras un árbol y se ve su centro. Bueno, pero los huesos tienen muchos. A ese patrón repetido, y por la importancia de la irrigación, y los que lo sorprendió mucho cómo se distribuía, se le conoce como la unidad anátomo-funcional de los huesos. O sea que sin la sangre no viviría el hueso. Si no existiera este sistema, se muere el hueso. Ahora, ¿cómo se llama? Osteona. Cada patrón repetido de láminas concéntricas se conoce como osteona. ¿Qué es la osteona? La unidad anátomo-funcional del sistema óseo. Ahora, vamos a retomar acá. Dice, el tejido compacto se organiza con láminas longitudinales colágenas dispuestas o apiladas de manera concéntrica. Aquí está.
formando los conductos de Havertz y Boltzmann a través de los cuales pasan los vasos sanguíneos y los canales transversales de Boltzmann. Ahora, estas quieren copienla, unidad anátomo-funcional ósea o unidad remodeladora del hueso, osteona. Esa no nada más es pregunta de anatomía, la tenemos que comprender, ¿no? Sobre todo cuando ya estén en ortopedia, van a estar pues teniéndole que explicar muchas cosas a los pacientes y comprendiendo sobre todo ustedes, ¿no? Luego dice, gracias al descubrimiento de la distribución de la vascularización dentro del tejido compacto, se conoce la capacidad de regeneración del tejido óseo. Es que eso fue un gran descubrimiento, porque nunca se había entendido cómo es que se vuelve a formar, ¿no? ¿De dónde o qué? Decían unos, es que es calcio y ahí poco a poco se va desgastando y ya cuando somos viejitos ya se acaba. Eso era la gran explicación, que el calcio era lo que hacía la regeneración, pero esto fue un gran descubrimiento hacia acá la distribución, ¿no? Ahora, aquí vemos una imagen, es del PRO, de ese libro. Esta imagen es real, bueno, igual que las otras, pero esta se me hace de mejor calidad. ¿Cómo está distribuido el sistema de la osteona, no? Y las laminitas sí se aprecian, no tan gráficamente como en las anteriores, sí se aprecian, no es algo apenas perceptible. ¿Y qué son estos puntitos de alrededor? Pues sacos para área linfoide y para área venosa también se llega aquí a alojar, pero el patrón repetitivo está a todo lo largo del hueso compacto, ¿vale? Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo esto está apilado y organizado? Y todo cambia en el hueso esponjoso. El hueso esponjoso va a ser todo lo contrario. Va a ser un desorden en la distribución de las láminas. Acá eran longitudinales, acá no. Es un desorden en el que se distribuyen. Pero siempre se ve que van distribuidas hacia los ejes de fuerza o de presión del hueso. Y dejan siempre unos espacios redondeados o oblicuos dentro de ese desorden. Ahora, eso se conoce como hueso esponjoso. ¿Y qué sucede? Es una red, así como lo dice acá, una red de trabéculas. Las trabéculas son lo que yo les decía hace rato bien bonito, son láminas apiladas. No, acá les conocen como trabéculas o espículas, que van a dirigirse sobre todo hacia los ejes de fuerza. ¿Cuál va a ser la función del hueso esponjoso? Es más metabólica que estructural, como lo dice acá. ¿Por qué? Porque va dentro de ese desorden a formarse un espacio en toda la diáfisis en el cuerpo del hueso. Se va a ir formando un espacio que se conoce como canal medular, donde se va a alojar la médula ósea amarilla. No es que esa parte ósea no soporte peso ni nada, sí lo soporta, pero tiene su predominio de funciones a áreas de protección de otros tejidos. Y la fuerza que soporta es mínima, más bien le va a dar al hueso cierta flexibilidad. Aunque no lo crean, si no tuviéramos estas trabéculas, el hueso se fracturaría más fácil. ¿Por qué? Pues piensen en un edificio. ¿Por qué no se cae? Porque no está fijo, no está rígido. Tenemos las varillas, la distribución en la que se pone el peso de los cuartos, del peso que le vas a cargar hacia arriba. O sea, si no estuviera esta forma, con esas áreas huecas, se rompería más fácil el área rígida. Ahora, el hueso esponjoso tiene esa característica, le da flexibilidad a los huesos, poquitita, pero ayuda a eso. Ahora, ¿cuál es su función? Reserva y protege la médula ósea amarilla. ¿En dónde? En el canal medular. Y además va a alojar en estas celdas, estos espacios se culminan llamando celdas, va a alojar en esas celdas a las células de la sangre. La famosa hematopoiesis se lleva a cabo
se culmina de llevar a cabo en el tejido óseo. Ajá, cuando tengan la oportunidad en sus clases de histología y vean un corte, ¿no? Un corte histológico de tejido óseo, van a ver cómo se mantienen constantes esas áreas e incluso llegan a tener todavía cuerpos celulares sanguíneos. Uh-huh. Ahora, aquí que tenemos pues los espacios que contienen las células sanguíneas en formación, es la hematopoiesis, no solo las produce, las reserva. Y acá en el hueso esponjoso, en el hueso compacto, su función sí era sobre todo estructural y le da fuerza al hueso. Ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema esquelético? Bueno, la primera y que todos ubicamos de soporte, ¿no? Los huesos son el soporte de tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Otra función bien importante, la protección. ¿A qué órgano le va a proteger? A todos. Protege al encéfalo, protege pulmones, el corazón. A ver, ¿qué hueso protege al corazón? ¿El esternón? El esternón, muy bien. Ahora sí ya no los. Ajá. El esternón queda anterior al corazón. Ahora, todos estamos bien familiarizados con pulmones y cerebro. Bueno, los huesos de los brazos también protegen. No solo nos ayudan a la locomoción, están colocados de manera externa en referencia a nuestras arterias y venas y nervios. Ellos circulan, si te pones en posición anatómica, circulan en la cara interna del brazo y del antebrazo. Ajá. Igual en el muslo, la arteria y vena femoral circulan de manera interna al muslo, ¿no? Entonces ahí vemos. Ahora, le decía a sus compañeros, bueno, sí, para que quede igualita la clase, que no digan, no, estos otros nos dijo a ellos, no. Aquí están. A ver, ¿qué órganos protegerá el sacro? Piensen en el sacro. ¿Qué órgano creen que protege? Los nervios. ¿Los reproductores? Bueno, sí, como protección posterior, sí. Pero a ver, fíjense, está columna lumbar. Luego, en la región glútea encontramos esta curvatura sacra. Protege lo que es se me fue la palabra. Espere. Ajá, sí. Tú con calma. ¿No son los nervios de la columna, profesor? Sí, a ver. ¿Protege la vejiga? No, la vejiga no. La vejiga queda anterior, está hasta adelante. Pero ahí andan, o sea, es el área pélvica. Cualquiera nos confundimos, ahorita van empezando. Pero exactamente, o sea, son órganos pélvicos, se llaman, ajá. Vejiga, útero, próstata y colon sigmoides, ajá, son órganos pélvicos. Ahora, ¿qué pasa con el colon? Fíjense, esta es una pelvis vista en posición anatómica. Esto es lo anterior, esto es lo posterior. Fíjense, esto se llama ilion y esto es ilion. Cuando dividimos los 9 cuadrantes abdominales, hay un cuadrante que se llama hipogastrio, ajá, hipocondrio, hipogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Ahora, ¿qué va a suceder? Cuando alguien ha tenido apendicitis, tú le tienes que dividir una línea imaginaria de la sínfisis de la espina ilíaca antero superior al tubérculo suprapúbico, trazas la línea imaginaria y la divides a la mitad. Aquí a este nivel tienes que hacer presión del lado derecho. ¿Por qué? Porque aquí está colon ascendente, transverso, descendente, se va para atrás, sigmoides, recto y ano. Ajá, si se dan cuenta en nuestra anatomía, la salida de la materia fecal es posterior. El sacro protege al
sigmoides, recto y ano. Vean cómo está la curvatura sacra. Ahora, lo de la apendicitis, haces presión aquí. Del colon ascendente, su porción inicial, emerge una especie de, como si vieras el dedito de un guante, el dedo meñique. Es una saliente, se llama apéndice, de aproximadamente 4 centímetros, que se dirige de manera medial, pero está alojada en el inicio del colon ascendente. Vamos a ponerle aquí. Apéndice. Aquí está. Me busco una bien bonita. A lo mejor, para mala suerte, alguno de ustedes ya sufrió esa cirugía. Vean, va así. El marco cólico ascendente, ángulo cólico derecho, transverso, ángulo cólico izquierdo, descendente, y se hace posterior. Sigmoides, vean, se le dice sigmoides porque forma como una S, y luego ya recto y ano. Esto es posterior. Cuando les preguntaba yo qué órgano está protegido por el sacro, ese hueso increíblemente protege esta parte bien importante. Cuando alguien se llega a fracturar el coxis y en una de esas es una caída tan grave o es ya una persona con osteoporosis severa, se perfora el área sigmoidea y dices, pero ¿por qué le dio peritonitis al paciente si se fracturó? Pues porque el mismo hueso cortó o hizo una pequeña incisión, aunque sea mínima, pero empieza a fluir materia fecal e infecta. Ahora, eso mismo pasa cuando en la apendicitis, en la infección que sufre esta saliente, se revienta. Hay veces que se estalla porque ya tardó mucho en que lo extirparan y la materia fecal empieza a contaminar toda la cavidad. Eso es la famosa peritonitis. Ahora aquí miren cómo queda la zona, ¿no? Ya cuando alguien lo opera. Cuando todo está bien y logran detectar a tiempo la sintomatología y entra a quirófano sin problemas, la recuperación. Es más grave cuando el paciente tiene que someterse a, literalmente lavan toda la cavidad abdominal con soluciones fisiológicas para retirar lo más que se pueda de tejido de materia fecal, ¿no? Entonces es muy peligroso. Ven, aquí están las fases. ¿A quién ya le dio apendicitis? A mí ¿Y si te operaron a tiempo? no se convirtió en una peritonitis. Sí, es que estalla. Lo que son complicaciones muy serias, muchachos, no es tan fácil. ¿Por qué le disminuimos mucho la seriedad luego cuando el paciente tiene apendicitis? Que todo el mundo hasta dice, sale rápido. No. Lo disminuyen, lo minimizan porque la mayoría cuando es joven, la persona le pasan esos síntomas, le pasa esa patología y tolera su cuerpo de alguna forma, pero de que es algo severo y la cirugía bastante dolorosa también, después de la recuperación. Ahora, fíjense cómo es. Normalmente solo es, les digo, como un dedito de guante, así. ¿Qué contiene el apéndice? No la materia fecal, contiene porciones de tejido linfoide que ayudan a mantener en orden la flora bacteriana. Ahora, ¿qué pasa? Se inflama. ¿Por qué se inflama? Por una obstrucción a cualquier nivel, ¿no? O por una cicatriz previa, algo que lo inflame, que disminuya el flujo de irrigación a este nivel y empieza a inflamarse. Hasta que se inflama tanto que ya da dolor, que no los deja ni pararse. Y esas fases se llaman simple, dice aquí es simple, y es cuando empieza a atenderse el paciente con puro analgésico o agarra un omeprazol, es un síntoma difuso. Cuando ya empieza ahora sí a dirigirse a la fosa ilíaca derecha, no tolera comer, no se puede enderezar porque ya está tan inflamado como acá, empieza ahora un proceso que se llama isquémico y gangrenoso, que está tan fuerte la obstrucción
que a pesar de que se está dando el aviso de la inflamación, no se atiende a tiempo, no se sabe qué le está pasando y la obstrucción ahora ya no nada más era la obstrucción mecánica que se estaba ocurriendo, ahora la misma inflamación produce una obstrucción más severa a la irrigación de esta zona. ¿Y qué va a suceder? Que ahora se empieza a gangrenar y al gangrenarse esa mucosa y su tejido pierde elasticidad, es músculo liso, pierde elasticidad y estalla. Y aquí ya está perforada, en algún punto estalló, está necrosada, la zona necrosada es la parte que perdió elasticidad al no recibir oxigenación y la materia fecal ya salió y por eso ya aparentemente se ve pequeño otra vez, pero ahora empieza el paciente a agravarse a fiebre, dolor, ahora ya en todo el abdomen, les digo, son cosas severas, ¿no? Entonces pues ya, ahí ya lo vemos y casi siempre da en personas jóvenes, ¿no? Entonces pues una de las causas de la obstrucción es oigan, ¿por qué dice que va a acabar si yo ya pagué que quién sabe qué pasaría entonces? Una de las causas es que muchas veces, no sé qué nos pasa, que nos comemos todo sin masticar. Entre ese todo, por ejemplo, semillas de naranjas, semillas de mandarinas, o crees que tu estómago todo lo va a disolver y te pasas inclusive huesos, y en una de esas va a obstruir el apéndice. Otro tipo de causa es una causa por estreñimiento crónico. La misma materia fecal obstruye al apéndice. Ajá, entonces son de las dos principales y pues hay que tenerlas mucho en cuenta y pues hay que tomar bastante agua, porque si no van a acabar ahí en ese lío. Y vean qué huesos protegen esa zona. Ahora vamos a regresar acá al tema, ¿no? Estamos aquí. Pelvis, vamos a ponerle. La función de la pelvis es no nada más proteger al bebé. No sé por qué se nos queda mucho la idea de que en el caso de la mujer embarazada protege al niño, sí, pero cuando no hay embarazo y los hombres, ¿qué función tiene la pelvis? Pues esta está muy buena esta. Pues las voy a dejar, ya encontré buen artículo aquí. Entonces vean, es soporte, sí, pero aparte tiene esta función. Colon, protege al colon ascendente. Protege al colon descendente que se va a volver sigmoideo y luego que recto y ano. Vemos qué órganos, vejiga, vean cómo es pubis e inmediatamente atrás la vejiga, el útero y el recto. Ajá. Protege la salida de vasos sanguíneos que van a irrigar al miembro inferior y además de la pelvis se van a insertar los músculos del famosísimo perine. El perine es el piso pélvico. Ahora, en el embarazo, sí, protege al bebé, pues entre comillas, o sea, el bebé va a estar bien desprotegido, que lo protegen los músculos de la pared abdominal de manera anterior. Ajá. Que sí que a los lados, sí, pero él en un momento está muy, muy vulnerable también, ¿no? Entonces pues lo tenemos, ¿no? Aquí, está muy padre, no hay que quitar. Voy a mandarles otro enlace. Ay, a Dana también lo operaron, qué barbaridad. Los riñones. Ay, por ejemplo, a ver, ¿quién se imagina que proteja los riñones? Muy buena pregunta. Por una parte, las últimas costillas, ¿no? Las costillas falsas. Exactamente. Fíjense, en sí al riñón lo protegen músculos. Ajá, vamos a ponerle aquí, que nos ponga una imagen de tórax con riñón. Fíjense, la caja torácica no son los pulmones nada más arriba, su importancia y la protección hacia pulmón. Como que dices caja torácica y luego solo dices pulmón, punto. Y ya. No, la caja torácica es tan amplia, vamos a poner esta. No, esta no. Esta está muy bien. Para que la vean. Todos nos imaginamos que hasta aquí y pulmón, punto. No, estas costillas que están de manera posterior son las famosísimas costillas flotantes. Pues de ellas se encarga la protección, ellas se encargan de la protección de los riñones, junto con un área muscular. Voy a mandarles el otro enlace para que
para que nos conectemos. Espérenme, déjenme lo saco rápidamente y ahorita mismo se los mando. Según ya está, compré el otro. Compré el ¿cómo se llama? El de Google One y no vale aquí. Ah, no, pero aquí no, ¿dónde está WhatsApp? Ah, pues aquí está. Ay, el porfis, aquí te mando otra vez el enlace. Sí, está bien, ahorita lo mando. Los mandes, por favor. A ver, le cuelgo entonces. Ahí estamos. Ahora sí ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profa. Ah, muy bien. Fíjense, otra función de los huesos, que es la de protección, les digo, siempre la ubicamos, pero como que a lo más lógico, ¿no? Y de repente dices, ¿y a estos a poco los protege también? Sí. Fíjense, los riñones, este estudio se llama urografía excretora. ¿Qué pasa con ese estudio? Se le inyecta al paciente medio de contraste o en este caso se le da a tomar. ¿Y qué pasa? Que va a dirigirse y a excretarse por vía urinaria y por eso dibuja a la hora de que tomamos son rayos X, literalmente la placa de rayos X le da una densidad y se capta dentro de la radiografía. Normalmente los riñones no son visibles en una radiografía, pero les digo, con medio de contraste sí. Y vean aquí a qué altura está. Aquí vemos las famosas costillas que flotantes. Y vean cómo las protege al riñón, las costillas flotantes. Ahora, ¿qué vemos aquí? El área de la pelvis renal, el cáliz renal y ya los ureteros. Aquí muy marcado, este paciente, sin querer ya está, le estoy enseñando aquí de esta patología, los ureteros deben descender y cuando descender a vejiga, ya se forma la orina y empieza a descender y acumularse en la vejiga. Vean, este pacientito después de haber tomado el medio de contraste pasó como 40 o 50 minutos porque ya está la vejiga llena de líquido que en este caso pues se va a eliminar. Pero ¿qué se le detectó en el camino? Vean, en este caso este es el urétero derecho. Ahí va y llegó sin problema. Y vean este flujo. ¿Está qué? Está disminuido. ¿Y qué creen? A este nivel, hasta inclusive se corta lo que sería el uréter. A este nivel tiene una obstrucción, da de tener un cálculo. Ajá. Y sí deja pasar, pero apenas si deja pasar la orina, aquí está, ¿no? Ahí lo vemos. Ahora, el otro no, el otro sí mantiene su dimensión correcta y es por lo que sí ha continuado orinando, pero algo está obstruyendo a este nivel. Ahora, si vemos, ¿qué más le podemos aprender a esto? Bueno, pues que tiene su circunferencia renal aparentemente íntegra por lo que se ve, la distribución de los cálices renales, pues sí se ve, ¿no? Desde el polo apical hasta la base renal, igual en el lado izquierdo. El problema en apariencia no es renal, el problema es en el uréter. Aquí es donde está la obstrucción. Cuando hay problema renal, a veces se ve más inflamado o ya se pierden las tramas que deben hacer los cálices renales y los conductos. Ajá. Entonces, es muy bonito, pues puedes sacar bastante información de una urografía excretora. ¿Y por qué llegamos a todo eso? Porque para que comprueben que los riñones se protegen del sistema óseo, también de huesos. Ajá. ¿Qué otra estructura los protege? Los músculos oblicuos. Cuando quieres bajar de peso y haces cintura, estás protegiendo también a tus riñones porque es un músculo de mayor espesor. Ajá, haces que los músculos oblicuos estén un poco más tonificados y ante un golpe o no sé, hasta, pues no sé, un impacto, una punción, que ay no, toquemos madera, todos te lleguen a hacer, pues no llegue directo al riñón, no esté más fuerte el músculo.
Y así todos los huesos protegen un órgano. A ver, la columna, ¿quién protege? La columna vertebral. O la médula espinal. Esa es una cosa espectacular, a la médula espinal, ¿no? La base de todo, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora, la pelvis, pues ya vimos hoy varios órganos, ¿no? La vejiga, útero, recto, incluso parte uretero, lo que estamos viendo aquí. Y así ya se salen del clásico de huesos, protegen pulmones y cerebro. No, protege a todos. Y a fin de cuentas, a las arterias y venas también de todo el sistema, pues, de nuestro organismo. La clavícula inclusive protege el descenso del plexo braquial, de la inervación al brazo. Entonces, y aparte de conocer esto, sobre todo en anatomía, te da mucha visión, ¿no? De que les digo, llega lesionado, llega la fractura y dices, chispa, ¿no? O sea, se llevó hacia adentro el húmero, a lo mejor tiene seccionado plexo braquial o la arteria, ¿no? Y efectivamente ves al paciente y ya su mano está blanca, blanca, blanca. Porque la irrigación ya no pasó y se llevó la arteria, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo lo ves tú conociendo dónde circulan las estructuras neurovasculares? Ahora, todo eso que nos fuimos, que ya paseamos hasta orografía excretora, pues sirve bastante, ¿no? Es para conocer las funciones. Soporte, sí, gracias a que es el punto de apoyo de los tejidos blandos, no nada más soporte de los músculos. Nos mantenemos erguidos y nuestras funciones se mantienen siempre en óptima condición por esa distribución en la que están. Protección, los huesos protegen, ya vimos distintos órganos. Movimiento, sí, en conjunto con los músculos. Si no estuvieran los músculos con un punto de apoyo y un punto de inserción, no se lograría la locomoción. Ellos cargan el peso de una extremidad o más, o también nos mantienen erguidos, ¿no? Entonces, la locomoción, fundamental función del sistema óseo. Y estas son tres funciones súper importantes que se han ido descubriendo sobre el paso del tiempo. Las funciones metabólicas. Una de ellas es el equilibrio de los minerales, se llama homeostasis mineral. ¿Qué es eso? Que cuando por alguna causa, ya sea que falta de ingesta o mala absorción, disminuye nuestro sistema, nuestra absorción de calcio, fósforo a la sangre, los huesos pueden aportar de su propio componente esos minerales al organismo. Entonces, cuando alguien sufra por una sesión de quimioterapia, una estancia hospitalaria larga en terapia intensiva, luego no se les haga raro que de repente se fractura, aunque sea alguien joven. Pues sí, porque no estuvo nutriéndose bien y sus huesos aportaron esos minerales. Le dicen, es que está salado. No, es que está desmineralizado, o sea, tampoco ha hecho ejercicio, no le ha dado el sol. Entonces, todo ha contribuido a que su almacén se empiece a liberar, a perder fuerza en los huesecillos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Almacén de calcio y fósforo. Luego, producción de células sanguíneas. Eso ya vimos dónde participa el hueso esponjoso. En la médula ósea roja se produce el proceso que se conoce como hematopoiesis. Almacenamiento de triglicéridos. Ahorita vamos a ver eso. La médula ósea amarilla contiene los adipocitos. Necesitamos grasa. No nada más hay que evitar comerla. No. El tejido graso es necesario para la vida. El 60% de nuestro cerebro está hecho de tejido adiposo. Lo necesitamos como protección, también como soporte. Y el almacenamiento de triglicéridos se lleva a cabo en la diáfisis de los huesos largos por medio de la médula ósea amarilla. Ahora vamos a platicar qué es eso de médula ósea amarilla y roja. Fíjense, los huesos, sobre todo en el hueso largo es donde se entiende más esto, pero todos contienen lo mismo. Entonces, en los huesos largos vamos a encontrar un canal a lo largo del cuerpo del hueso, a lo largo de la diáfisis del hueso. Ese canal se conoce como canal medular, que contiene a la médula ósea amarilla. A lo mejor se han comido un hueso de res que su mamá le pega al huesito
y sale grasa y te dice, mira, cómetelo. A muchos no les gusta, se llama tuétano, a muchos sí nos gusta. Es grasa, literalmente, ajá, le pones limón y sal y bien rico. El tuétano famoso es la médula ósea amarilla, pero bueno, de la res. Acá nosotros le decimos médula ósea amarilla, que es tejido graso como reserva. Ahora, médula ósea roja la vamos a encontrar en las celdas de las trabéculas del hueso esponjoso, porque se está llevando a cabo la función de la producción de células sanguíneas. Ajá. Cuando han comido un pollo medio crudo, a lo mejor les ha tocado la mala suerte, ¿no? Es mal el sabor que te da, que le muerdes al huesito, a uno de los extremos, y sabe a sangre. Pues sí, literalmente es la sangre que está alojada aquí, no se coció bien. Entonces, médula ósea roja tiende a estar en las epífisis de los huesos, en los extremos, y médula ósea amarilla está en el centro, en la diáfisis. A ver, vamos a ver eso del componente estructural. Yo les puse unos corredores. Nos vamos a salir del tema de histología y ahora vamos a entrar a lo que sí se ve, al tema macroscópico. Ajá. Entonces, vean, la estructura de un hueso largo, ay, me fue, se da como ejemplo casi siempre óseo a los huesos largos. En este caso, bueno, sería el hueso del fémur. No son los únicos huesos que tienen esto en esta distribución estructural para poderlo explicar. Los demás tienen los componentes, pero no así. Entonces se conoce así, como extremos se conocen como epífisis. Ajá. La porción entre los extremos y el cuerpo se conoce como metáfisis. El cuerpo óseo es la diáfisis. Luego otra metáfisis y otra epífisis. Entonces, extremos epífisis, cuerpo diáfisis. ¿Qué cosa es la metáfisis? Es el famoso cartílago de crecimiento. Ajá. La diáfisis es el cuerpo óseo, pero va a tener al centro el espacio conocido como cavidad medular. Ahora vamos a verlo acá. A ver, esta aquí se las encargo. Ahí, pero váyanlo leyendo y déjenme, ahorita me voy corriendo acá. Ya regresé. A ver, fíjense, esto yo creo que también ya lo leyeron ustedes. Entonces, aquí en el hueso esponjoso, pues no hay pierde, ¿no? El hueso compacto. Pero, ¿qué sucede? Digo, en un hueso largo no hay pierde, hay hueso esponjoso y hueso compacto. Y su diáfisis, epífisis y todo. ¿Y qué sucede con un hueso corto? Bueno, vamos a irnos hasta acá.
que nos adelantemos mucho. Y dices, ¿y aquí dónde, por ejemplo? En las vértebras. O en estas, ¿no? Dices, pues aquí yo no veo epífisis ni nada. No, el único ejemplo donde se sigue manteniendo esa distribución estructural es en los huesos largos. ¿Dónde va a haber huesos largos? En las extremidades, sí, pero incluyendo, aunque sean de pequeño tamaño, las falanges de los dedos. Huesos que contengan 2 extremos y un cuerpo se consideran largos. Ajá. En ellos es muy rica la porción de almacenaje de médula ósea amarilla. Todo lo contrario a los huesos que tienen una forma que se conoce como capa diploe. Son más ricos en médula ósea roja, en su totalidad. Por ejemplo, el esternón, aunque los largos la tienen, la médula ósea roja hacia los extremos. Pero es de mayor predominio encontrarla y por su acceso fácil si la necesitas extraer de huesos planos, como pelvis y esternón. Eso luego lo van a ver pues tristemente sobre la marcha cuando les toca acompañar a un doctor a extraer, ¿no? Hacer una punción de médula ósea amarilla o punción y extracción de médula ósea roja, ¿no? Pero ahorita pues tengan en cuenta, ¿no? Sí, todos hacen los mismos procesos, pero en el caso del hueso largo, estructuralmente es donde se dan los ejemplos. Los demás no tienen esta distribución, solo hay que tener en cuenta que sí tienen médula ósea roja y amarilla. Solo que hay unos donde predomina más su almacenaje que otros. Ahora, estructura. El ejemplo clásico, les digo, un hueso largo, cumple con 2 extremos, son epífisis. Un cuerpo que es la diáfisis, y entre los dos, epífisis y diáfisis, el cartílago de crecimiento que es la metáfisis. Ahora, aquí ya se los dije. ¿Qué es esto de cartílago articular? Es una porción de cartílago hialino que va a recubrir la parte que se pone en contacto con otro hueso. Más que decirle cartílago articular, yo le diría cartílago de protección. En casi todos los textos lo manejan como cartílago articular. Pero es cartílago de protección porque evita la fricción entre los huesos. Y la palabra articulación es unión de hueso con hueso. Aquí se confunde, o sea, se refiere a que está en la zona de la articulación, pero ese cartílago no une, este cartílago protege. Entonces vamos a dejarlo como cartílago de protección, aquí esa parte de cartílago articular. Luego, otro componente estructural del hueso, el famosísimo periósteo. Esta capa externa va sobre el hueso compacto. O sea, si ven aquí hay una capita más amarilla que esta de fibras longitudinales. Entonces, este famosísimo periósteo es una parte fundamental porque en él circulan los nervios. Toda la inervación de los huesos circula aquí, la sensibilidad. Luego, en el periósteo se va a encontrar un agujero, que es el agujero nutricio, por donde entra la arteria nutricia y sale la vena. Entonces, y se empieza la distribución que ya platicábamos. Se dice, bueno, aquí les leo esta. Capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea, pero aquí, ojo, que no tiene cartílago de protección. O sea, está localizado en todo, menos donde cuenta ahora con cartílago de protección. Dice, protege al hueso, participa en la reparación de fracturas, colabora en la nutrición del hueso y sirve como punto de inserción de tendones y ligamentos. ¿Cómo es que lo protege? Bueno, es una pequeña capa pero muy resistente. Protege todo este sistema tan importante. Participa en la reparación de fracturas. ¿Por qué? Porque a través del agujero nutricio se nutre el hueso y se puede haber el recambio de osteoblasto, osteocito. Y se nutre el hueso gracias a la entrada de la irrigación. Sirve como punto de inserción de tendones y ligamentos. El periósteo es al que se le insertan los tendones y se fusionan con él
con esta capa se fusiona el tendón del músculo. Ahora, así como hay un periósteo, o sea, periférico, algo alrededor del hueso, hay algo dentro, que es el endostio. Bueno, el tejido esponjoso hace el espacio para que se aloje la médula ósea amarilla, pero recubre ese canal que se conoce como canal medular de una capa de tejido conectivo, pero que se conoce como endostio. Entonces, el canal medular se localiza en el hueso esponjoso, está recubierto del endostio. ¿Y qué cosa es la cavidad medular? Pues ya el espacio preparado para alojar la médula ósea amarilla. Entonces, aquí este es un corte transversal de un hueso. Ese yo lo hice, no encontré la imagen, donde pues por fuera quedaría periósteo, hueso compacto, ahora hueso esponjoso, recubierta de endostio. Luego, ese espacio se conoce como cavidad medular. ¿Y qué circula en la cavidad medular? La médula ósea amarilla. Entonces, a ver, ¿ahí todos bien? ¿Me podría repetir el orden? De hueso compacto, luego que seguía periósteo. Bueno, lo más externo es periósteo, como aquí. Lo más externo, ¿cuál es el periférico? Es externo. Ajá. Luego, hueso compacto. Aquí lo vemos. Luego, hueso esponjoso. El hueso esponjoso origina la cavidad medular o canal medular. Y está recubierta esa cavidad medular por esta capa de tejido conectivo que se conoce como endostio. Se lo puse en un color como más fuerte. Ajá. Y este espacio pues ya está listo para alojar a la médula ósea amarilla. Se requiere del endostio forzosamente, porque vean, esto es un desorden. Ajá, y se mezclaría la médula ósea amarilla con la médula ósea roja. A ver si alguien más tenga duda, así ya quedó. Sí, gracias. Nada. Les digo, otra imagen me la encontré así como que viejita, pero dice muchas cosas. Fíjense, aquí ha habido algo que ya apareció también en otra imagen. Ya se dan estas fibritas. Bueno, pues con el microscopio electrónico no nada más se descubre lo de la osteona, también se aprende mucho más del periósteo y se descubre que el periósteo está pegado, está adherido al hueso compacto. ¿Por medio de qué? De estas fibras que se conocen como fibras de Sharpey. Esto es muy difícil de disecar, esto prácticamente no se puede, o sea, yo he disecado el tendón del periósteo y te lo llevas, ¿no? Te acabas llevando todo el periósteo. Es muy difícil sacar al periósteo del hueso compacto, pero bueno, sí se llega a apreciar en alguna parte de la disección y se ven estas fibras que es tejido conectivo que une a periósteo al hueso compacto. Ahora, ¿qué otro componente bien importante que ya hemos estado hablando? El componente estructural del hueso es la cavidad medular, espacio interno de la diáfisis que contiene a la médula ósea amarilla. Y luego ya, ¿no? ¿Qué recubre a la cavidad medular? El endostio. Pues aquí vemos periósteo alrededor, sostenido y pegadito al hueso compacto por las fibras de Sharpey. Ahora aquí la capa de hueso compacto. Ajá. Luego su capa de hueso esponjoso, ahí la hicieron muy delgadita, recubierta de endostio y aquí está la cavidad medular. Ajá, con la médula ósea amarilla. Entonces ahí lo vemos. Ahora, esto ya lo hemos platicado, pero nos falta puntualizar algo. Dice, las arterias periósticas entran por muchos lugares para irrigar y nutrir al hueso. Y de eliminar el periósteo, el hueso muere. Sí es cierto, ahorita les digo por qué. Una arteria nutricia atraviesa de manera oblicua al hueso compacto para alimentar al hueso esponjoso y a la médula ósea como fin. Los extremos de los huesos se nutren de las arterias metafisiarias y epifisiarias. Ahora, cada hueso tiene una arteria que se acerca mucho a ese hueso y emite una rama que lo va a irrigar. Por ejemplo, la arteria femoral irriga fémur, obviamente. La arteria braquial irriga
al húmero, la arteria subclavia, pues a la clavícula, o sea, mucha va en relación al hueso que le corresponde irrigar. Ahora, ¿por qué dice eso de que si quitáramos el periósteo el hueso muere? Pues es que el periósteo es, aparte de protección, la parte por la que entran las arterias nutricias. Ahora, este agujero nutricio, hay múltiples cerca de las epífisis de los huesos largos, sobre todo, para mantener lubricadas las articulaciones y en óptima condición al hueso largo. Ahora, ¿cómo es que se transporta? A lo mejor no nos toca verlo, pero bueno, se los platico. ¿Por qué la sangre pasa? Las arterias y venas son estructuras de músculo liso, pero hacen efecto vasoconstrictor, o sea, se cierran, y vasodilatador, gracias a los nervios. El sistema nervioso periférico va a llegar a todos los órganos del cuerpo y cada vasito tiene su inervación también. Entonces, por acción del sistema nervioso, la arteria se va provocando un movimiento como si fuera un peristaltismo que empuja la sangre hacia donde quiere el cuerpo, a donde se requiere. Entonces la inervación viaja junto con las arterias y vena, ¿no? Entonces por eso habla tanto de la importancia del periósteo. Ahora, el periósteo, dice ahí, es la inervación del hueso. Pues sí, porque regula la entrada de la arteria y vena con su vasoconstricción y vasodilatación. Y en él circulan los nervios de los huesos. Cuando alguien se fractura le duele muchísimo, es un dolor muy fuerte, pero en sí lo que le está doliendo es en el área del periósteo. Esto de acá no, casi no tiene sensibilidad de estas trabéculas. El área del periósteo sí. Entonces cuando hay un desgarro del tendón, eso sí es muy doloroso porque es al puro periósteo. Aquí está lo que estoy diciéndoles ahorita. Ahí. No me fui hasta la otra cosa. Dice, las venas acompañan a las arterias a su paso por el orificio nutricio. El periósteo tiene una inervación generosa de nervios sensitivos responsables del dolor. Y el periósteo es muy sensible al desgarro o a la tensión, por lo que se explica el dolor agudo de la fractura ósea. En cambio, el hueso apenas tiene terminaciones sensitivas y los nervios vasomotores causan vasoconstricción o vasodilatación de los vasos sanguíneos del interior del hueso y regula el flujo por la médula ósea. Ahora, lo de histología, pues prácticamente y el componente estructurales pues van de la mano. No se ha dejado de mencionar. Ahora, ¿qué cosa es la metáfisis? Ahora vamos a platicar de esto. Me pongo acá una imagen. El famosísimo cartílago de crecimiento. Este es el codito. ¿Qué pasa cuando somos pequeños? Bueno, pues el cartílago de crecimiento es muy, muy visible. Entonces, por ejemplo, aquí, en este está bueno este ejemplo. Aquí no es el codo, estamos viendo aquí la articulación entre el astrágalo. Pero ustedes que ya hicieron su tarea de huesos, ¿qué huesos serán? Este y este. Ya les dije, este es astrágalo. Es la tibia y el peroné. Muy bien. Esta es la tibia y este es el peroné. Fíjense cómo es hueso largo, su epífisis, metáfisis, y esto no es que esté fracturado, no es que alguien lo haya querido amputar, es el área de la metáfisis, es cartílago de crecimiento. Poco a poco se va a ir calcificando, se va haciendo lo que se llama osificación conforme va pasando el tiempo. Entonces, en los niños es bien común ver esto. Ya alguien de más de 22, 23 años ya no presenta prácticamente nada de cartílago de crecimiento y queda como una línea que parecía una fisura y esa se llama línea metafisiaria. Pero miren cómo esto no se ha osificado y da oportunidad de que el hueso se estire lo más que pueda y pues ya poco a poco va reduciendo su espesor. Vamos a poner aquí, bueno, esta que siempre se las dejo de tarea, pero les voy a enseñar ahorita. Cartílago de crecimiento vamos a ponerle aquí niño de 3 años.
muy amplio. Cuando el cartílago de crecimiento le tomas una placa a un niñito de unos 3, 4 años, a ver si este lo tiene. Aquí está. Esta es muy buena. No es antigua la imagen, pero se aprecia ahí, hasta por mes nos lo da. Va disminuyendo su espesor con la edad. Esta es una, aquí lo vemos, miren, diáfisis, cartílago de crecimiento, epífisis. Ajá. Ahora aquí otra vez epífisis, cartílago de crecimiento, diáfisis. Ajá. ¿Y qué es lo que encontramos en ese cartílago de crecimiento? Esto. Ajá, ya cuando lo ven a microscopio electrónico y todo, siempre es un recambio y células de muchos tamaños. No es un cartílago que se va a quedar así para siempre, o sea, hay muchas células en diferentes fases de maduración. Entonces ahí lo vemos. A ver si la otra imagen no la da como imagen, ya es un artículo ya algo grande. Pero vean, vamos a meter. Maestra, yo me confundí un poco. ¿Por qué? ¿La metiáfisis es lo mismo que el cartílago de crecimiento? Sí. Ah, ok. Gracias. Ajá, y va desapareciendo con la edad, su espesor. Y ya que se hace la osificación, ¿queda la línea epifisiaria? Sí, queda, hay a quien no se le ve, pero a la mayoría sí se ve, hay una rayita. Vean, por ejemplo, este pequeño, ¿no? De 6 meses, todavía ni siquiera, digamos, alguien ya de 1 año. Aquí vemos su pura rótula y aquí la cabeza la parte superior de la tibia. Vean, va creciendo el hueso y hay todo este espacio, todo esto de acá que da oportunidad de crecimiento y esto crece, aquí ya va teniendo más forma, sobre todo vean la tibia. Y acá, ¿cómo estaba a los 6 meses su fémur? No se veía como una epífisis distal, era como algo planito. Y acá vean, ya van teniendo forma los cóndilos. Pero el cartílago, todo lo que era zona cartilaginosa, todo hacia acá, desaparece. Ya nada más le queda aquí este pedacito de cartílago. Todavía tiene aquí. Y ya cuando ya es un muchacho de 18 años, ya prácticamente ya está fusionado todo. Y bien, a mí me gusta mucho aquí la de la tibia, miren, así es, meseta tibial, esto ya es alguien normal, pero como inicia, ¿no? Como una bolita. De ahí que dicen, es que los niños tienen más huesos. No se vale contar las epífisis, ¿no? O sea, va a hacer al rato tibia, va a formarse al rato los cóndilos de fémur. No es que tengan más. Pero lo que sí les pasa, por eso soportan más una luxación, soportan más una caída, porque todavía hay zonas ricas en cartílago de crecimiento. Esta imagen es así muy bonita. Ya cuando somos adultos, a veces hay las famosas líneas epifisiarias, a veces no. Depende de qué tanto calcio hayamos tomado. Y ya hasta que queda un hueso adulto, que los osteocitos fueron dándole forma y se pierde lo que es cartílago, ya se osifica, queda rígido. Entonces no se les olvide, componentes epífisis, metáfisis, diáfisis, metáfisis y epífisis. Ahora, todo va en un orden. Si hay algo superior, si hay algo inferior, lo superior es a lo que se le conoce como, o punto cercano al origen, ¿no? Como epífisis proximal. Y acá epífisis distal. Eso es en referencia nada más a el orden del origen de la extremidad o del hueso. Ahora, todavía vamos a otra sección. ¿Están bien o quieren un receso de 5 minutos? ¿Todos bien? Sí. ¿Sí? Todo bien. Bueno. No se han dormido. Es que no los veo. Está bien. No, ok. Ahora, fíjense, los huesos. Tenemos un total de 206 huesos. Más, casi siempre es más 2 o 3 huesos. Nuestro sistema esquelético se divide en 2 para su estudio. Axial, o sea, lo que va en el eje, y de ese eje emergen apéndices, emergen las salientes, que son los huesos de los miembros, tanto superior como inferior.
El esqueleto axial, el que va unido al eje longitudinal, va a tener 80 huesos. ¿Qué compone al esqueleto axial? Los huesos de la cabeza, cuello y tronco. Esta cabeza, cuello, toda la columna, ¿no? Y tronco. El apendicular son 126 huesos, incluyendo cintura escapular, que está constituida por ¿quién? Clavícula, escápula y húmero. Y la cintura pélvica, que está constituida por ¿quién? Por el coxal, cuando se articula al fémur. Son 126 en total, luego los contamos. Aquí, vamos a ver con imágenes. Se ven así medio borrositas, pero les explica muy bien. Pero no se les olvide, apendicular, las salientes del eje. Ajá, esta me gustó porque está así. En rojo vemos lo apendicular de este lado. Y acá vemos en rojo la porción del eje axial. Las costillas son del eje. Ajá, entonces ahí se los dejo. Ahora vamos a ver los componentes del esqueleto axial. Todos los componentes del esqueleto del cráneo. ¿Qué tenemos que son quiénes? Pues maxilar superior. Vean cómo llega hasta la base de la frente. Ajá, hasta el área de la raíz de la nariz, ¿no? Hasta aquí asciende el maxilar superior. Entonces, maxilar superior, maxilar inferior, cigomático. Allá adentro vemos a quién, al esfenoides. A ver, este verdoso, ¿quién será? A ver, ¿quién será este en color verde? ¿Parietal? Parietal, muy bien. De acá, frontal. Huesos propios de la nariz. Aquí vemos el etmoides, lámina perpendicular del etmoides, el vomer, y acá los cornetes, ¿no? Cornete superior, medio e inferior. Ahora, de manera lateral, ¿qué sucede? Pues vemos al temporal, acá su apófisis mastoides, aquí el cigomático. Seguimos con el maxilar superior, el maxilar inferior lo cortaron y dejaron ver este. Este hueso se llama hioides. A ver, si han oído de él, a lo mejor saben qué músculo se inserta en él. Vean, está sobre la laringe y la tráquea. ¿Es la tiroides? No. ¿La lengua? La lengua. Nuestra lengua se inserta, se origina en las astas del hueso hioides y desde aquí sale hasta la punta que vemos, ¿no? Hasta la cara posterior de los dientes. Una lengua es bien grande. ¿Cuál es la función de la lengua? No es nada más dar besos, ¿no? Es dirigir el bolo alimenticio al esófago. Ajá, vean hasta dónde llega esa parte de la lengua. Ahora, el cartílago tiroides, este cartílago, aquí a esta altura en su escudo tiroideo va la glándula tiroides, aquí. Ajá, o sea, quien dijo tiroides se andaba por ahí, pero no. Aquí es el hueso de que estábamos hablando. Esta es la famosa manzanita de Adán. Entonces, el esqueleto axial también comprende al hioides. Él no se articula a ningún otro hueso. Ahora, otra porción del esqueleto axial, las vértebras. Tenemos 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 3 o 4 coxígeas fusionadas. ¿Qué pasa con las cervicales? Son de menor tamaño. Las torácicas se van haciendo cada vez más cuadrangulares. Pero las vértebras lumbares totalmente aumentan su tamaño casi al doble de las cervicales, por ejemplo. Son las que cargan y hacen la unión entre tórax y miembros pélvicos. Ahora, ¿por qué se consideran dentro del eje a las costillas? Bueno, por la importancia. Ahora, ¿cuántas costillas tenemos? Vamos a irlas viendo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 7, aquí están, van a ser verdaderas. ¿A qué se refiere eso? Que están unidas, están articuladas al esternón por el cartílago. ¿No lo vieron? Están articuladas por cartílago propio. Y en cambio, la
octava, novena y décima comparten cartílago. ¿Ya vieron? Ellas no tienen su cartílago propio, comparten cartílago. Esto es lo que palpamos, palpen sus costillas. Realmente no están palpando hacia acá, la mayoría solo baja su mano y aquí está lo que conocemos como boca del estómago. Pero todo este marco que estamos palpando es cartílago. Ya a la altura de la línea media clavicular ya se considera que inician las costillas. Entonces eso tenerlo en cuenta. Otro componente del esqueleto axial, el esternón en sus 3 divisiones, ¿no? Manubrio, cuerpo y apéndice cifoide. Me faltó de acá. Las flotantes no se unen ni por cartílago propio ni por cartílago común. Ellas presentan un recubrimiento de cartílago de protección nada más, pero se dirigen solo hacia la región posterior y protegen a los riñones. Aquí están flotantes, ¿no? Les ponen rich. Ahora, otro componente del esqueleto axial, siempre tener en cuenta que el sacro es parte de la columna. No lo excluyan. Aquí lo vemos, es parte de las vértebras. De él emergen los nervios, que en este caso forman al nervio ciático. Por eso se las dejé ahí. Ahora, apendicular, formado por 126 huesos. Fíjense, son más. ¿Cuáles son las regiones? Esqueleto de los miembros, incluyendo cintura escapular y cintura pélvica. Aquí lo vemos. Ahora, ¿qué cosa es la cintura escapular? Bueno, es el inicio del miembro superior. ¿A dónde se va a articular? Caja torácica. Por medio, ¿quiénes conforman la cintura escapular? La clavícula, escápula y el húmero. Entonces aquí está, joint significa articulación, unidos entre sí por diferentes puntos articulares. Cintura pélvica la forman ilion, isquion y pubis. Entonces aquí está ilion, isquion y el número 4, el pubis. La cintura pélvica le va a dar la pauta para que el miembro inferior esté estabilizado y podamos llevar a cabo la marcha, no nos caigamos. Entonces, aquí está ilion, isquion y pubis. Esta unión se conoce como, esta articulación se conoce como coxal. Tenemos entonces coxal derecho, coxal izquierdo. La región anterior de la pelvis, región posterior de la pelvis. Esto de acá arriba es pelvis mayor y hacia adentro pelvis menor. Es para que lo tengan en cuenta. Y ya obviamente, ¿qué otro componente? Pues fémur, rótula, tibia, peroné y todo el esqueleto del pie. A ver, hasta ahí no hay problema, ¿todos lo entendieron? Sí, todo bien. Porque como lo leyeron, hasta eso se va rápido, la verdad sí. Pero sí es bastantito, entonces hay que tomarlo en cuenta. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿El sacro entonces entraría en la región con la médula espinal o en la Sí, pélvica? El sacro es parte de la columna. Ok, pero a la hora de hacer la división sería con la columna entonces y no con la pélvica. Porque él es axial. Ok, gracias. Sí, de nada. Aquí estamos, Entonces, vean, en amarillo, esqueleto axial. Y a partir del ilion ya es cintura pélvica. Ahí sí ya queda mejor. Del sacro emergen nervios. De aquí va a emerger el famosísimo nervio ciático. ¿Sí te quedó claro? Sí, ya más claro. Gracias, doctora. Bueno, ok, de nada. Entonces, vean, ahora, todo se cayó. Todo se cayó, lancé mi cargador sin querer. Entonces, vean, tenemos ahora aquí clasificación de los huesos. Los huesos se clasifican de acuerdo a su forma. Esta clasificación, la verdad, es fácil y nada más es aprenderse las características, ¿no? ¿Cuáles son los huesos largos? Que su característica importantísima es que predomina la longitud sobre el espesor. Tienen forma tubular, sí, tienen diáfisis y epífisis. O sea, huesos que tengan extremos y cuerpo es largo. Por ejemplo, en este caso,
estamos viendo una imagen del húmero, el húmero del brazo. Este hueso consta de epífisis proximal, epífisis distal, diáfisis. Y vean aquí en este caso, pues ya es de un adulto, apenas si se ve, miren, un cachito de la línea metafisial. Entonces cuando pues ya está osificado, ¿no? Ya todo bien. A ver, estos son unos ejemplos bien buenos. Las falanges. Aquí vemos el esqueleto de una mano derecha. ¿Qué estamos viendo aquí? A ver, ¿aquí qué zona les estoy señalando? ¿Qué creen que sea este conjunto? La muñeca. La muñeca, muy bien. El famosísimo carpo. Ahora, el metacarpo o esqueleto de la palma de la mano. Y luego, falange proximal. Acuérdense que hay que hablarlo como posición anatómica. O sea, está cerca al punto de origen, entonces proximal. Falange media y falange distal. En el caso del pulgar, falange proximal y falange distal. Ahora, pongan su mano como que la ponen así en la pantalla. Esto es el esqueleto de la palma. Ténganlo mucho en cuenta. Todos nos confundimos y decimos son dedos. No. Esto se llama metacarpo. Ahora vamos a ver características. Estos huesos cortos, todos los del carpo son huesos cortos. ¿Por qué? Porque son de forma cuboidea, tienen 6 caras y aunque las caras no sean de una superficie como cubo rugby, así parejita o como un dado, consta de 6 caras. Una cara superior va a tener una cara inferior, cara lateral, cara medial, inferior, superior. Todos los tienen. Igual los del tarso, no son los ejemplos de huesos cortos. Y vean aquí qué diferencia con un hueso largo. Epífisis superior, epífisis inferior, diáfisis. Y este es un paciente de aproximadamente unos 10 años. Todavía están muy presentes sus metáfisis. ¿Vean? Ajá. De aquí se le ve bastante aquí. Otra vez, epífisis superior, epífisis inferior, diáfisis. Ahora, por ejemplo, si tuviera una fractura aquí, entonces diríamos, se localiza fractura en la región diafisiaria del cuarto dedo, en su falange proximal. A lo mejor ya lo entendieron. Entonces se refiere a que aquí al inicio de la A presenta una fractura. Ahora, ¿cómo se enumeran los dedos de la mano? Primero, el pulgar siempre es el primero. Luego, segundo, tercero, cuarto y el meñique es el quinto. Ajá. Ahora, aquí, ¿por qué le pidieron a esta persona que hiciera esto? Porque sospechaban de alguna lesión en la cara lateral de los metacarpianos, de la primer falange o falange proximal. Pareciera que aquí tiene algo, ¿no? Como que aquí se ve medio sospechoso, pero quién sabe qué sea lo que le pasó. Aquí sí se ve como si tuviera una fracturita, una espinita ahí. De alguna forma estaban buscando una lesión, por eso le pidieron esta forma. ¿Cómo se sabe? Bueno, siempre hay que tomar en cuenta para interpretar una placa, como si le pusieras un margen a los huesos. Ese margen blanquecino es el hueso compacto, y lo que se ve adentro es el hueso esponjoso, que ya se lo sabe. Ahora, de lo que hemos leído, la falange distal, ¿a qué tipo de hueso corresponde? ¿Hueso largo? Largos también, exactamente. Epífisis proximal, epífisis distal y diáfisis, aunque estén chiquitos, pero no corresponde a otra clasificación, son huesos largos. O sea que si tienen 6 caras, corresponden a huesos cortos. Y si están, si tienen epífisis, diáfisis, corresponden a huesos largos, aunque sean chiquitos. Aunque sean pequeñitos, sí, totalmente. Okay. Ahora, vean aquí las bases de radio y cúbito. Este es el radio, este es el cúbito. Igual, ¿no? Mantiene sus metáfisis bien pronunciadotas. Aquí está. Este muchacho, quién sé qué sea. Ahora, vemos esto. Los huesos cortos, lo que estábamos platicando. Sus características, sus ejes son semejantes, forma cuboidal. Ejemplo, los huesos del tarso y carpo. Tarso se le dice al pie, al tobillo.
carpo es la muñeca. Ajá. No se les olvide que es el carpo y en el caso del tobillo es el tarso. Dices, ¿a qué hora le dieron un hueso con 6 caras? Bueno, son 6 caras, cada uno las tiene de diferente forma, pero cumple esos requisitos. Ajá. Y están siempre con una forma o volumen restringido, no son pequeñitos. Pues simplemente vean en donde acaba su cúbito y radio y luego empiezan los metacarpianos. La muñeca, el carpo de todos, tiene aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio de espesor, ¿no? Ahora, huesos planos, ya casi acabamos. Huesos planos se van a caracterizar porque sus 2 capas de hueso compacto están muy pegadas, pareciera un sándwich, ¿no? Ahora, a eso se le dice capa diploe. El ejemplo clásico de un hueso plano no nada más es esta característica de que parecieran 2 tapas de un sándwich, es que predomina su ancho, son muy anchos y los palpas y están planitos, pero su función principal es la protección. En el caso de la bóveda craneana, es el frontal, parietales, temporal y occipital. En el caso del tórax son las costillas y el omóplato. Ajá. Su función principal, la protección. El esternón también, ahorita lo leí de reojo, se me olvidó. Ajá, el esternón también corresponde a un huesito plano. Ese es súper importante. Aquí, esternón. De aquí van a ver que muchas veces se extrae la médula, se hace punción y se extrae la médula ósea roja para valorar cómo se están formando las células sanguíneas. Y las costillas, a ver qué leyeron las costillas, en qué entran en la clasificación. Yo vi que eran como híbridas, ¿no? Que entraban en largas y... Ay, no me acuerdo la otra. ¿Planas también? Eran largas. Ajá, es que tienen un problema las costillas. Por la longitud y la importancia, las quieren clasificar en largos. Pero, pues el día que lo vean, no, o sea, son planas. Las costillas son huesos planos. Pues sí, que parecieran epífisis, sí, o sea, sí, son bien importantes, pero ellas no, chicos, son huesitos planos. Ese día que lo vean, estos solitos van a deducir que lo correcto es decir plano. Sí, hay ese relajo, de donde lo leíste, hay esa situación que las quieren, cosas híbrido, la quieren clasificar en cualquiera de los dos, pero predomina hacia plano. Ustedes me van a dar la razón, ya que las palpen, sobre todo. Ahora, bueno, a lo mejor alguien las ha palpado cuando han comido barbacoa, luego están ahí quitándole la carne al borreguito y se ve su tórax, palpan una costilla ahí, mira la señora que le después un cachito y una vez. Entonces ahora fíjense, huesos irregulares. ¿Qué pasa con estos huesos? Estos pues sin problema, su clasificación es todo lo contrario, digo, su característica es todo lo contrario de lo que hemos visto. No hay una forma, ¿qué será? Consecutiva en ninguno de sus ejes. Todo tiene una forma, como dice aquí, compleja, pero algunos de ellos tienen una función bien importante neumática. ¿A qué se refiere eso? Que contienen celdas para contener aire. Ajá. Los huesos de la cara, los famosísimos senos paranasales. Déjenme yo que sea de la llamada. Ya casi acabamos. Todavía tengo 7 minutos. No, ya, pero ya nos vamos para que se pongan listos para embriología. Entonces, vamos a buscarlos aquí. Senos paranasales. Fíjense, hay huesecillos, todos son irregulares, ¿no? Pero en particular estamos viendo un corte frontal o coronal. Aquí cortaron un pedazo. Ay, se ve horrible esto. Qué bueno que no estamos así. Cortaron de manera, pues, demasiado bien calculada al frontal, la parte posterior pegadita al cartílago nasal triangular, o sea, ya cortan. Aquí lo vemos que aparecería, ¿no? Y aquí al área maxilar. Así, tal cual es el circuito de los senos paranasales. Son espacios, el aire entra, se aloja en cada uno de estos orificios y como cuevas, donde sea un otorrino, para humidificarse, calentarse y servir como reservorio previo a la entrada a vía aérea. Cuando alguien tiene sinusitis y sinusitis crónica, hay una obstrucción o una inflamación crónica en alguno de los canales de paso de aire y ahí empieza el problema de
fluidos, de acúmulo de secreción, que luego se infecta y muchas veces el paciente siempre le llora su ojito, o tiene escurrimiento nasal, o amanece y tose hasta expectoración verdosa, o se suena y siempre sale amarillo. Ajá. Entonces, son áreas donde ya va a haber ese acúmulo de mucosidad por un problema en la mucosa. Lo normal es que la mucosa sea rosita, un color rosa, prácticamente blanco, es un rosa muy clarito. Ajá. Y cuando hay una inflamación se ve luego rojizo. Ahora, ¿esto en qué estudio se ve? En tomografía y en las radiografías. Cuando ya está infectado un área, ya se ve el seno paranasal, ya sea el maxilar o el frontal. Este es el etmoidal. Son celdas para calentar el aire. Ahí lo vemos. Ahora, ya nada más nos faltan los irregulares. Ya, y ya estos. No, estos los dejamos para no irnos así corriendo. Vamos a dejar pendientes el samoideo y los supernumerarios, porque también es bien momento platicar de las suturas del cráneo. Entonces, ¿cómo ven, chicos? Pues así vamos viendo la clase. Ya nada más me quedó pendiente ese día. Ahorita les mando, ahora sí ya, palabra de honor, les mando las dos clases, es planimetría y osteología. Para el viernes vamos a ver articulaciones. Ese día vamos a aplicar ahora sí mucho más todo lo de los huesos. A ver, no sé si alguien me iba a platicar. Preguntar algo. ¿No? Es como hay que abrir su micrófono. Yo le iba a preguntar si nos podía compartir su presentación, por favor. Sí, ahorita se las mando, claro que sí. Que sí, repito lo de las falanges medias y proximales. Ya. A ver, por ejemplo, si estamos en posición anatómica, acuérdense, es que no ven mi mano. La posición anatómica, ¿cómo queda la mano? Así, ¿no? Entonces, ¿dónde inicia la mano? Acá. ¿Dónde termina? Acá. Ahora, esto es el origen del dedo. Entonces, aquí sería falange proximal, falange media y falange distal. Ajá, viéndolo en posición anatómica. Casi ya todas las imágenes te ponen así. Ajá, pero no, la posición anatómica va hacia abajo. Por eso acá queda como que lo próximo al origen, hacia arriba. O sea, proximal, media y distal, la de la yema. No sé si con eso ya le entendiste. Es de acuerdo al punto de origen o punto de inicio. Ok, sí, muy bien. Entonces, si es que ya luego lo van a tener que ver al revés en estudios, en todo, pero uno debe entender de qué sección o de qué área nos están hablando. ¿Vale? Entonces, ahorita mismo las mando esas expos y pues ya su tarea de articulaciones es leer sobre todo, vamos a poner aquí, componentes. Esa expo, o sea, leanlo de Moore, del tema de articulaciones, está muy bien, pero la expo yo la basé a un artículo de ortopedia que me gustó mucho, con otra maestra dijimos, no, está muy padre, la vamos a ir sacando de ahí, por eso las imágenes se ven diferentes, pero está perfecto que lo lean de Moore. Lo que ustedes sí van a repasar, componentes de articulación sinovial. Ajá, vayan aprendiendo eso, tratar de entenderle qué contiene una articulación sinovial, o sea, las que son muy móviles, que si tienen hasta mañana para subir la tarea, sí. O quieren le hago hasta porque ya la tenía, ¿no? ¿No la tienen? Si no la Sí, ya la tiene. Bueno, si alguien tiene problema, no le hace, todos la manda, yo la reviso. Profesora, yo tengo una duda. ¿Solo son huesos o también se va a meter la parte de los detalles y formaciones óseas? No, solo el nombre, así como ahorita yo les dije, frontal, parietal, occipital, el puro nombre. Ok, gracias. Sí, bueno, Sí, justo por eso le preguntaba, porque yo saqué una donde venían toda la formación y pues me salió mucho. Y ya cuando vi que son puros huesos, pues lo quiero como que reestructurar, por eso le preguntaba si teníamos esta mañana. Sí, es solo el nombre del hueso. Gracias. Sí, Mariana. Ahora, sí, no, sí me imaginaba que andaban en esa, perdidos ahí. No, si no, olvídenlo, no acaban nunca, es todo el semestre, entonces, por eso así poco a poco. Por eso no terminé, qué feo es así. No, hay que, nada más el nombre literal, imprimes la imagen o la copias, lo dibujan como quieran,
costilla 1, 2, 3, 4, 5, ya, costillas, todos los de aquí sí el nombre, porque ese día no le van a entender, si no lo hicieron, no le van a entender, les va a costar trabajo. Entonces, vale la pena y pues aparte les va dando puntos, ¿no? Entonces vamos a trabajar. Y pues ya, ahora sí ya me despido, chicos, ya está a punto de terminar la llamada. Y el viernes entonces nos vemos, ¿sale? Y cuídense mucho. Que tengan bonita tarde. Gracias.